Bienvenidos al Dado Maldito, bienvenidos a Zona de Guerra, bienvenidos un vídeo más. Continuamos con este 2 minutos para medianoche. Ya sé que está aquí el logo, pero debajo de las cartitas, pero bueno, es lo que hay, no pasa nada. Muy bien, pues a ver, una cosita que tengo que comentaros antes de continuar, que ya puse por allí, si veis, el token de crédito, que no lo puse, bueno, lo hice fuera de cámara, ¿vale? Pero por lo menos aquí ya queda presente que está aquí el crédito que pidió el bot para poder continuar pues haciendo sus cositas majas para él y malas para nosotros. Venga, pues entonces, después de tanta historia que hubo en el vídeo anterior, que hubo guerras civiles, ha habido guerras civiles, aquí se ha desplegado el ejército de Francia, inversiones que ha hecho los rusos y toda la historia, entonces, pues nada, pues eso, que vamos a continuar. Venga, pues cogemos, siguiente cartita. Venga, siguiente. Oh, dinerín ruso. Vale, pues con este dinero ruso, ¿qué es lo que vamos a poder hacer? Pues vamos a ver si... Vale, pues venga, entonces, con este dinerín, ¿qué es lo que vamos a hacer? Bueno, vamos a invertir, ¿vale? Yo creo que es una buena opción, va a ser invertir ¿En dónde iba a invertir yo? Porque ya ni me acuerdo. Ah, sí, aquí, ¿vale? Vamos a invertir aquí en esta Alemania y vamos a invertir también más dinerito, vamos a invertir en dónde era el otro sitio que había visto yo aquí súper guapo. Había visto yo por aquí un sitio guapo donde invertir y así poder quitar alguna cosa malísima. Vamos a ver, podemos invertir. Vamos a ver qué podemos hacer. Hemos invertido ahí, con lo cual solamente tendríamos uno. Uno más. Podemos invertir aquí en Hungría, intentar repararlo esto en la próxima carta que salga de dinero o cualquier otra historia de estas. Y ganar el puntito. Venga, vamos a hacer eso. Mirad. Vamos a coger esta inversión, ¿vale? La vamos a colocar aquí y ya directamente con esta inversión voy a reparar la industria, ¿vale? Con esta de industria la quitamos, ¿vale? Reparamos aquí todo el tinglado. Esto se va. Esperar, que yo he sido muy rápido. Tengo que tirar los dadetes antes, ¿vale? Esto yo he cogido, pero vamos, es lo que yo quiero hacer. Entonces, dejamos aquí la inversión. Ahora tenemos que tirar dos dadetes. Tenemos que sacar un 6. Tenemos un modificador de +1 por el hecho de tener ahí una inversión. Pues venga, vamos allá. Naranja de la China. Pues nada, pues esta inversión se va y no hemos podido reconstruir la parte de la fábrica de Rumanía y Hungría y demás. Pero bueno, es lo que hay. Lo hemos tenido que intentar. Venga, pues entonces, robamos. Siguiente cartita. Vamos a ver qué es lo que pasa. Vale, pues esta es de eliminar, esta es americana, vamos a ver qué es lo que sucede. Cogemos dadete, tiramos, sale un 5, dice, con 3 o más, Reino Unido se retira y el rey asume el poder. Quitar marcador de ocupación de Libia. Vale, pues entonces, yo creo que eso ya lo quité. Vale, pues entonces cogemos, quitamos el token de ocupación de Libia, ¿vale? Que está aquí. No sé si lo estáis viendo, pero vamos, está aquí, ¿vale? Y ya está, no hay más tutía, ya no se puede hacer nada más. Fenomenal, venga, siguiente cartita, cogemos. Venga, cartita roja, también para eliminar. Desestanilización. Muy bien, pues entonces cogemos un dadete, tiramos, sale un 1, sin efecto, menos mal. Menos mal. Porque si no, ya sería empezar a colocar descontentos. Muy bien. Venga, siguiente carta. Vale, esta es neutral y esta es para reutilizar. Y dice lo siguiente. Encontrando uranio. Se encuentra un enorme depósito de gran pureza y concentración. Añadir el marcador de uranio en el país resultante en la tirada. Vale, pues venga, cogemos, tiramos un 3. Un 3 es en Nigeria. Pues venga, vamos para allá. Voy a coger el token y lo pongo. Venga, pues lo ponemos en Nigeria, que lo tenemos por aquí, ¿vale? Es aquí, digamos, capital principal y gran productor de uranio. Así que ya está, ¿vale? Pues esta hay que reutilizar y listo, que listo. Venga, cogemos, siguiente cartita.
añadir marcador de uranio en el país resultante de la tirada. Y ya, nada más, ¿vale? Fenomenal. Venga, cartita, esta para para USA, ¿vale? Cogemos, tiramos dadete, saca un 3, con 3 o más dice Reino Unido se retira, pero los nuevos líderes no son tan proamericanos como pensaba la CIA. Quitar marcador de ocupación y una influencia de Estados Unidos de Egipto. Vale, pues entonces, en Egipto quitamos esto de aquí y la influencia ya no está influenciado por nadie. Así que naranja de la China. Ahora mismo Egipto está vacío. Uy, qué bien me viene. Uy, qué bien me viene. Qué bien me viene. Vale. Pues venga, siguiente carta. Vamos rápido esta vez, ¿vale? Venga, pues este es para reutilizar. Pues lo ponemos ahí. Cogemos cartita del bot. Y el bot nos dice, colocar un marcador de inversión en 2 países diferentes, ¿vale? Si hay 2 descontentos en cualquiera de ellos, quita uno. Vale, pues entonces, 2 países diferentes. 2 países, no me dice que él lo tiene que controlar, simplemente 2 países diferentes. Pues entonces, va a poner una inversión en su propio país. De todas formas, es una de crédito. Hemos sacado el bot, pero el bot no puede hacer esto, ¿vale? No puede hacer esto. ¿Por qué? Porque tiene aquí un crédito. Entonces, el crédito tiene que pagarlo con la carta de dinero que ha salido. Entonces, esto de aquí se va y el crédito se va. Con lo cual, ha perdido esa opción de poder realizar cositas, ¿vale? Los créditos siempre prevalecen, es decir, que hasta que no se elimine el crédito tú no puedes realizar las otras 10 acciones, porque quitar un crédito es una de las acciones, las otras 10 restantes no puedes hacer ninguna de ellas, simplemente quitar crédito. Pues venga, continuamos. ¡Uy, qué pena más grande que USA está un poco tocado en pasta! Pues venga, ahí va, pues mira, fenomenal. Dinero, vamos a ver. Dinero de petróleo, vamos allá, vamos allá, vamos allá. Si mal no recuerdo, esta no tendría validez porque esta es simplemente dinero, porque había que meter una de dinero, con lo cual esto de aquí no lo podremos ejecutar, no lo podemos hacer y ya está, ¿vale? Esta es para eliminar. ¿Y qué es lo que va a hacer esta? Bueno, pues nos da dinerito que nos va a venir muy bien para poder hacer cosas guays, cosas muy guays, cosas muy guays. Vamos a ver, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Vamos a pensar bien. Vamos a pensar bien, porque puedo comprar espías, ¿vale? Poner un espía aquí, por ejemplo. Si pongo ahí un espía, me vendría fenomenal. E incluso poner aquí un ejército, ¿sabes? Me podría venir muy bien para cuando salga las cartas de guerra civil, que se líe bastante parda. Esa sería otra opción. Otra opción. Vamos a ver. Dejadme pensar. Pues mirad, lo que voy a hacer, muy sencillo, voy a coger 2 espías, ¿vale? Y la voy a liar parda. Venga, 2 espías, uno lo voy a poner en Libia, ¿vale? Perdón, en Irak, que tiene aquí 2 descontentos. Ahora vemos qué es lo que va a pasar. Y ahora el otro lo voy a poner aquí en Japón, ¿vale? Para el que voy a intentar, pues, robar aquí como sea, ¿vale? Voy a intentar robar tecnología de alguna manera. Vamos a ver si aquí, bien, fenomenal. Y ahora puedo utilizar los espías. Puedo utilizar los espías perfectamente. Pues venga, entonces, vamos a empezar con este de aquí. Este la va a intentar liar parda, que es crear descontento. Entonces, ¿cómo se hace eso? Simplemente tiramos los dadetes, vamos a ver el resultado. Sale un 5 y un 1. Creo que, si mal no recuerdo, necesitábamos un 6 para poder crear descontentos. Vale, pero tenemos aquí una gran historia, y es la siguiente. Tiene valor 1 ahora mismo, ¿vale? El 0 sería si estuviese tapado porque está en ruinas. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que tiene aquí 2 descontentos, con lo cual va a tener modificador de un +1. Dice que +1 si hay descontento en un país objetivo de valor económico 0 o 1, ¿vale? Ignorar si el valor económico es de 2 o más. Bueno, en este caso es de 1. Y como hemos sacado un 5, +1 serían 6. Bueno, en realidad sería +2, ¿no? Porque hay aquí 2 descontentos. Pues se le va a añadir el descontento y ya se ha liado parda. Se ha liado parda, no hay más tutía, con lo cual aquí ya... Bueno, pues va a haber un golpe de estado, ¿vale? Va a haber un golpe de estado. Venga, antes de continuar resolviendo el golpe de estado de esto, primero vamos a dar la vuelta a este. Vamos a ver si podemos robar tecnología y ya lo dejamos hecho.
Vamos a ver el robo de tecnología. Cogemos los dos dadetes. Los dos dadetes, tiramos, sale un 5. Un 5, robo de tecnología creo que era con un 6 o más. Pues venga, ya hemos utilizado este espía de aquí, con lo cual le damos la vueltecita, le ponemos así, pimba pimba, muy bien, muy bien. Vale, pues entonces hay que resolver ahora mismo el golpe de estado que se produce aquí en Irak, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace el golpe de estado? Si os acordáis, pues ahora hay que tirar un par de dadetes, ¿vale? Y a ver, si hay influencia del jugador, se tiran dos dados. ¿Hay influencia? Sí, porque ahora mismo está alineado, ¿vale? Es demócrata, con lo cual está alineado, pues evidentemente a democracia. Entonces hay que tirar dos dadetes, tiramos dos dadetes y vemos el resultado. Venga, sale un 5 y un 4. Vale, ¿qué es lo que va a pasar ahora? Dice, si se resuelve según los dados, el dado más alto, ¿vale? Un 5. Dice que el jugador que obtenga beneficio, el jugador cuyo gobierno no coincide en el país, debe tirar los dados, ¿vale? Eso ya está. Golpe de estado exitoso. Se elimina una influencia contraria o, si no la hay, se coloca una influencia propia. Vale, pues entonces tenemos que colocar aquí una influencia, pues mía, fenomenal. Pues colocamos una influencia roja, ¿vale? Metemos aquí, influencia roja. Más cositas. Dice, si en la tirada ha habido un 6, en este caso no, pues habría que volver a repetir la tirada. Pero nada. Ahora, reemplazar el gobierno actual por el gobierno golpista, a menos que sea un país ocupado. Si está ocupado, el gobierno no se modifica. Vale, pues entonces este de aquí se va, ¿vale? Y el gobierno golpista, pues evidentemente, pues va a ser, ahora mismo, el gobierno golpista pues va a ser este, autoritario. En este caso va a ser autoritario. ¿Vale? Venga, pues continuamos. Uy, perdón, que me he equivocado, que no es aquí. Que es esto y esto, lo tengo que retirar. Madre mía, cómo se me ha ido la pelota. Perdonad, se me ha pirado, pero vamos, de mala manera. Esto lo dejamos ya aquí otra vez. ¡Brr! ¿Cómo se me ha ido? Entonces, hemos dicho que aquí, ¿qué tenemos que dejar? Poner aquí un cubo rojo, ¿vale? Y ya estaría, ¿no? Dice que si la tirada más alta fue un 6, nada, reemplazar al gobierno actual por el gobierno... A ver, se elimina una influencia contraria, ¿vale? O si no la hay, se coloca... Vale, pues entonces hay que eliminar la influencia contraria y ya está. Vale, y más cositas. Ahora, reemplazar el gobierno actual por el gobierno golpista, a menos que sea un país ocupado. Vale, fenomenal. Pues como no es un país ocupado, pues entonces ahora sí que sí, esto se va a quedar en autoritario. ¿Vale? Se deja un marcador de descontento en el país, dejando solo el descontento por ocupación, si está presente. Se deja un marcador de descontento en el país, dejando solo el descontento por ocupación si está presente. Vale, como la ocupación no está presente, no habría que poner ningún descontento. Es lo que entiendo yo, ¿vale? Se deja un marcador de descontento en el país, dejando solo el descontento por ocupación si está presente. Como no está presente, pues no se pone descontentos ni se pone nada. Se queda como está. ¿Vale? Pues entonces ya está resuelto el golpe exitoso. ¿Y ahora qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues como ha perdido, bueno, de momento ha perdido, pues ya no va a pasar nada más. No pasa absolutamente nada más. Fenomenal. Venga, pues entonces ahora vamos a la siguiente carta. La siguiente carta, que es una carta roja, que hay que reutilizar, y tiramos, que es el ejército rojo. Venga, tiramos dadete rojete, sale un 1, ¿vale? No hay efecto, ¿vale? Pues ya está, fenomenal, no hay efecto. Y ahora, la última carta, que es la guerra civil. Como es la segunda carta, pues hay que resolver todas las guerras civiles. Vale, pues venga, vamos a ello. Esta es la última carta, ¿vale? Entonces vamos a ello. Vamos a empezar por... ¿Dónde empezamos? ¿Por qué guerra civil empezamos? ¿Por Israel, por ejemplo? Empecemos por aquí, por Israel, ¿os parece bien? O por aquí. Venga, vamos a empezar mejor por aquí, ¿vale? Vamos a empezar por este, porque aquí tenemos inversiones a ver, que quiero colocar bien los tokencitos. Argelia y Marruecos, que veáis dónde estamos. Y vamos a resolver la guerra civil. Venga,
Pues entonces, el jugador del gobierno tira 2 dados, añadiendo un dado extra por cada ejército presente. ¿Este ahora mismo de quién es? Vale, este es americano, ¿vale? Aunque no esté alineado completamente, no esté alineado, siempre va a pertenecer, los autoritarios pertenecen siempre a Estados Unidos, ¿vale? Entonces, hay que coger 2 dadetes y hay que sumar un más 1. Vamos a ver. Vale, sale un 6 y un 4. Un 6 y un 4. El jugador de gobierno tira 2 dados añadiendo un dado extra por cada ejército presente. Vale, pues entonces habría que tirar un dadete más. ¿Vale? Sale otro 6. Vale, pues estos son éxitos. Está claro. Estos son éxitos. Con lo cual, esto de aquí, pues se va al garete. ¿Vale? O sea, ya no hay que mirar nada más. O sea, esto se pierde y va a ganar pues, pues un puntito de tal. A ver, en cada dado agrega un resultado por cada ejército, así que habría que sumar un más 1. Un ejército, inversión y espía de ese jugador. No se agregan más de 3 en total. Vale, pues entonces solamente hay que agregar un más 1. La inversión es mía, con lo cual ya no me va a tocar porque lo ha eliminado todo él. Dice, se elimina toda inversión que pertenezca al jugador que acaba de tirar. Recordar, que acaba de tirar, ojo, mi inversión se sigue manteniendo. Recordar el número de aciertos logrados para más tarde, 2 aciertos. Vale, el jugador rebelde lanza los dados. Bueno, ya ha lanzado los dados. En cada dado suma 1 al resultado por cada inversión y espía de ese jugador. Bueno, pues ya está. O sea, no hay ninguna inversión, con lo cual no hay que hacer nada. Tampoco hay espías, así que nada. Pero sí ejército, ¿vale? Si hay 3 marcadores de guerra civil en el país, agrega uno más. No se agregan más de 3 modificadores en total. Vale, pues ya está. Ahora, por cada resultado modificado de 6 o más, se logra un acierto. Eliminar toda inversión que pertenezca al jugador que acaba de tirar. Vale. Recordar el número de aciertos logrados para más tarde. El jugador del gobierno elimina un marcador de guerra civil por cada éxito logrado, que es lo que acabamos de hacer. Si el jugador de gobierno tiene un ejército presente, se coloca un marcador de descontento en el país asociado por cada éxito. Vale, o sea que hay que meter aquí 2 descontentos porque ha tenido 2 éxitos, ¿vale? Y porque tiene un ejército presente. Muy bien, pues como tiene un ejército presente y ha sacado 2 descontentos, pues esto de aquí se quita, ¿vale? Más cositas. Si el jugador de gobierno no tiene un ejército presente y el rebelde logró al menos un éxito en el paso 10 y el gobierno aún no logró nada, esto ha conseguido todo. Si el jugador de gobierno tiene un ejército presente, coloca un marcador de descontento en el país asociado por cada éxito, apuntando por el rebelde en el paso 10. Ah, vale, por el rebelde en el paso 10. Entonces no hay que... Vale, esto de aquí se va. ¿Vale? De hecho, tiene ahí un descontento. Podríamos tener ahí un descontento. Podríamos poner ahí un descontento. ¿Por qué? Debido a que aquí salió un 4. Salió un 4. Recordar el número de aciertos logrados, ¿vale? Pero los fallos ahora mismo están también presentes, con lo cual hay que poner un descontento sí o sí por el ejército, ¿vale? Entonces, si ningún bando ha ganado la guerra, el jugador con ejércitos presentes puede retirarlos. Bueno, pues ya está. Como ha ganado, pues ha ganado. Ya está. Simplemente se pone el descontento porque ha habido aquí un 4 debido al ejército también. Y cuando se decide la guerra civil se aplican los siguientes avances en el registro proceso victoria, ¿vale? Pues más 1 por ganar una guerra civil, así que va a tener un más 1 en su puntito de victoria. Y más 1 adicional si el ejército propio estaba presente en el momento de ganar, así que va a tener 2 puntitos de victoria. Pues ya está, pues ya lo tiene apañado. ¿Vale? Pues ya está, pues ya estaría. Estoy siguiéndome por las reglas, ¿vale? Estoy en la página 16 de las reglas guiándome con ello. Ya sabéis que aprenderse esto pues tiene mucha tela. Encima son 50 pasos aquí, yo que sé, son 15 pasos, con lo cual hay que estar presente siempre con el reglamento o con la guía rápida, si no, no hay tu tía. ¿Vale? Pues venga, ya hemos resuelto este de aquí. Vamos ahora con Israel. ¿Qué va a pasar? Israel lo mismo. Cogemos 2 dadetes, aquí no hay presencia militar, con lo cual,
simplemente y llanamente, vale, un 2 y un 1, esto significa cosa guapa, ¿vale? Esto significa que ha fallado, a ver, esto es token de guerra civil, fuera. Ha fallado. Entonces, vamos a ver los resultados, ¿vale? Vamos a ver los resultados. El jugador de gobierno tira los 2 dados, añadiendo un dado por cada ejército. No hay que añadir nada, así que no hay ejército. Ahora, en cada dado agrega 1 al resultado por cada ejército, inversión o espía. Vale, pues sería un 3 y un 2, porque hay una inversión, pero no ha valido para nada. No ha valido para nada esa inversión. Con lo cual, ¿dónde tengo yo mis pincitas guapas? Venga, pues las pincitas tochas voy a coger ahora. Así que esta inversión de todas formas se va, ¿vale? Esta inversión se va. Le ha añadido más 1, que no la valía para nada. Y dice que por cada resultado de 6 se logra un acierto, no ha habido acierto. Se elimina toda la inversión que pertenezca al jugador que acaba de tirar, ¿vale? Recordar el número de aciertos logrados para más tarde, ninguno. El jugador rebelde lanza los dados, ¿vale? Pues, jugador rebelde lanza los dados. Así que, vale, o sea que antes me había saltado esto. Me había saltado, vale, lo había hecho mal, ¿eh? Me he saltado yo antes el paso 6 para ver los descontentos. Bueno, de todas formas le coloco 1 y se acabó. Venga, entonces, paso 6. El rebelde ahora lanza los dados. Vale, sale un 4 y un 2. Vale, en cada dado suma 1 al resultado por cada inversión y espía de ese jugador. Bueno, como no lo hay, pues nada, no se le suma. Si hay 3 marcadores de guerra civil en el país, pues se le suma más 1. Tampoco, no lo hay, así que nada. Por cada resultado modificado de un 6 o más se logra un acierto. Nada, no hay 6. Elimina toda inversión que pertenezca al jugador que acaba de tirar. Pues nada, naranja china. Por cierto, este de aquí debería de eliminarlo, ¿vale? Porque me he saltado yo antes el paso 6 sin darme cuenta, que es lo que estamos haciendo. Y se me ha ido la pinza. Ahora, recordar el número de aciertos logrados, ninguno. El jugador del gobierno elimina un marcador de guerra civil por cada éxito logrado. Vale, naranja de la China. Naranja de la China, no ha habido ninguno. Entonces, ¿qué más va a pasar ahora? Dice que se coloca un marcador de descontento en el país por cada éxito, apuntando por el rebelde en el paso 10. No ha habido éxito, así que no ha habido ningún tipo de éxito, porque teníamos que haber sacado un 6, con lo cual se queda como está. Vale, si el jugador del gobierno no tiene un ejército presente y el rebelde logró al menos un éxito en el paso 10, el gobierno aún no ganó la guerra, nada de nada. Vale, vamos a ver, resultados de la guerra civil. Es que ya los siguientes pasos ya no, porque ya... resultados de la guerra civil. Vamos a seguir por aquí. Os lo pongo por aquí. Así que yo creo que esto es lo mejor. Oiga, que le he dado a la camarita, perdonad, Le he dado a la camarita. Venga, vamos a ver. Resultado de la guerra civil. Victoria del gobierno. Nada. No hay victoria del gobierno. El rebelde vence. El gobierno es derrotado. Tampoco. O sea, aquí nada de nada, Aquí nada de nada. Porque de hecho ha habido empate. Recompensas del ganador. A ver, victoria del gobierno. Resultado de la guerra civil. El país se alinea. El rebelde vence. El gobierno es derrotado. Derrocado, perdón. Pues ya está, o sea, si ninguno de los dos bandos ganó la guerra civil y no se lograron éxitos en el paso 5, no se eliminan marcadores de guerra civil, se agrega un marcador de guerra civil hasta un máximo de 3, pues entonces es lo que hay que hacer. Pues hay que poner aquí otro marcador de guerra civil, porque ya no se puede hacer nada más, ¿vale? Simplemente se queda así y ya estaría, A ver, voy a mostraros esto mejor por aquí. Resultado de la guerra civil, ¿vale? Que es esto de aquí, jugador rebelde, patatín, patatán, y vamos aquí, ¿qué es esto? Modificadores, jugador, el gobierno, por cada éxito rebelde, si tiene ejército, ¿vale? Muy bien, pero aquí es un resumen muy resumido, porque realmente donde está todo el meollo de cómo funciona, ¿vale? Está en el reglamento, ¿vale? Está aquí en el reglamento, que como veis, bueno, esta secuencia de fin de turno, hoy va. Vamos a ver.
presidente, plan quinquenal soviético, ejército, la guerra civil, ¿vale? Como veis, hay que seguir pues todos estos pasos, que son 15 pasos, ¿vale? Nosotros acabamos de hacer ahora mismo el 14. El 14. Si ninguno de los bandos ganó la guerra civil, pues nada. Si ningún bando ha ganado la guerra, el jugador con ejércitos presentes puede retirarlos. No hay ejércitos presentes, con lo cual pues se queda como está. De momento sigue teniendo presencia Estados Unidos y ya estaría, ¿vale? No hay que hacer nada más. Muy bien. Pues ya está, pues esa parte ya está. Pues venga, vamos a ir a... Ya solamente nos queda Indonesia. Solamente nos queda Indonesia como guerra civil. Pues venga, vamos a ello. Venga, 2 nadetes. Lanzamos. Aquí no hay nada más que hacer. 2 nadetes. Vale, sale un 1 y un 3, con lo cual sigue habiendo guerra civil ahí. El jugador del gobierno tira los dados, ¿vale? Cuando es un gobierno demócrata, no pertenece, o sea, perdón, autoritario, y no veis que no pertenece, no está alineado con nadie, es de Estados Unidos, ¿vale? Dice, en cada dado agregar el resultado de +1 por cada ejército, inversión, etcétera, etcétera. Con lo cual no hay nada, así que nada. Por cada resultado modificado de 6 o más se logra un acierto. No lo hay un 1 y un 3. Vale, se elimina toda la inversión que haya. Tampoco hay inversiones, vale. Ahora recortar el número, un 1 y un 3, con lo cual no hay. Vale, el jugador rebelde lanza los 2 dados. Pues venga, cogemos, lanzamos los 2 dados. Sale lo mismo resultado, 1 y 3. Parece que está hecho a posta. Vale. En cada dado suma 1 al resultado por cada inversión que haya, ¿vale? No hay nada. Por cada resultado nada, pues nada. Esto ya no voy a seguir con toda parafernalia sabiendo que aquí pues va a haber una guerra civil. Hay que poner un token de guerra civil. Así que ya no podemos ejecutar nada más, ¿vale? Pues nada. Pues ya con esto pues hemos terminado aquí. Ya hemos hecho las guerras civiles, hemos hecho esta de aquí, ¿vale? Hemos hecho esta de aquí y ya está, y ya estaría, ¿vale? Ya estaría. Aquí lo que pasa es que yo creo que aquí lo hemos hecho mal, eso está claro, ¿vale? Bueno, aún así, le he puesto puntos de victoria a cambio de que le he puesto también descontentos, ¿vale? O sea, una cosa por la otra, también por no retroceder y hacer rewind de esto, que hacer un rewind de esto tiene tela, ¿eh? Tiene tela, volverlo a rehacer. Venga, vamos a hacer la secuencia de fin de turno. Que como veis en la página 26 viene aquí la secuencia de fin de turno, son 18 pasos, así que aprendes esto, pues ya sabemos, tiene tela. Y vamos a seguir paso por paso. Venga, dice mover el marcador de turno a la posición siguiente y reiniciar el marcador de guerras civiles. Vale, fenomenal. Los turnos vienen en la zona de investigación tecnológica, ya sabéis que lo tengo allí a la izquierda, con lo cual ya le he sumado y vamos a reiniciar aquí. Que está debajo del mazo, hay 3 cuadritos, ¿vale? Que ponen ninguna carta de guerra civil, primera carta y ambas cartas, ¿vale? Eso hay que reiniciarlo y ponerlo en el... pues eso, donde lo he dicho. Ninguna carta de guerra civil. Vale, pues venga, voy a ponerlo aquí, ¿vale? Las reglas, así más o menos lo podéis ver. Ahora, emparejar y verificar si el jugador ganó el juego al tener 3 marcadores de hoz y martillo estrella. Hoz y martillo estrella más. No puede ocurrir antes del final del turno 4. Vale, pues a ver, tenemos aquí 2 estrellas. ¿Vale? Tenemos 2 estrellas que se irían realmente con 2 martillos y hoces. Esto se descarta, esto se quedaría así. Y así que nos quedamos de momento con 2 puntitos de victoria. ¿Vale? Con 2 puntitos de victoria. He estado a punto de ganar en el turno 3, pero aquí me dice que no puede ocurrir antes del turno 4, y no va a ocurrir antes del turno 4, porque estamos en el 3, pues aún nos queda un poquito, ¿vale? Ahora, tirada soviética para el plan quinquenal. Pues venga, tiramos, dadete, para el plan quinquenal. ¿Dónde tengo yo mis dadetes? Venga, por aquí. Plan quinquenal. Sale un 2, vale. Un 1. De 1 a 3, pues es industria. Fenomenal. Pues venga, en industria. Bueno, pues lo tenemos complicado. Lo tenemos complicado. Vale. Venga. Cositas. Ahora. Tirada soviética para el número de... para un nuevo artículo comercial. Pues venga, tiramos de adete, sale un 1. Joder, pues sí que he tenido mala suerte. No hay comercio occidental, ¿vale? Con un 1. Joder, pues ha sido mala suerte. No va a poder comprar petróleo, ni agricultura, ni tecnología, ni nada. Joder, vaya tela. Venga, tirada soviética
para el cambio de liderazgo. En este caso no hay que hacerlo. ¿Por qué? Stalin ha muerto en el turno 2, ¿vale? Y en el turno 3 no se hace la tirada de líder soviético, con lo cual este turno no lo saltamos, no tenemos líder, ¿vale? Venga, turno 6. No, perdón. Tirada soviética comercial, tirada soviética para el robo de tecnología. A ver, ¿dónde estamos? Tirada soviética por un nuevo robo de tecnología. Vale, pues ahora tenemos que tirar de ADT para el robo de tecnología. Tiramos de ADT, sale un 3, ¿vale? O con un 3 lo ponemos en Japón, Corea del Sur o Arabia Saudí. Vale, pues entonces vamos a poner el robo de tecnología, pues yo qué sé, en Arabia Saudí, por ejemplo, podemos ponerlo. O en Corea del Sur. Vamos a ver, ¿dónde está Corea del Sur? ¿Dónde lo tenemos? Corea del Sur, Arabia, tenemos por aquí Arabia. Tenemos aquí Arabia, efectivamente. Tenemos por aquí Corea, que debería estar por aquí. Corea, Corea. ¿Dónde estás? Corea del Sur. Joder, me lo han puesto aquí. Vale, tenemos aquí en Corea del Sur. Tenemos ahí en Arabia. Venga, vamos a ponerlo en Corea del Sur, ¿vale? Venga, Corea del Sur. Uy, perdón, esto no es. Robo de tecnología. ¿Dónde tenemos? Robo de tecnología. Venga. Le ponemos aquí robo de tecnología. Fenomenal. Ahora, más cositas. Bueno, la tirada por el cambio de liderazgo no hace falta. Ahora los soviéticos agregan cubos de reforma al registro de libertad y reformas de acuerdo con el líder actual. ¿Vale? Entonces, estamos aquí. Libertad y reformas. Ahora, hay que añadir pues 2 cubos, ¿vale? Es reformista, habría que añadir 2 cubos, que lo pone aquí. Liderazgo soviético, aunque no haya líder, ahí pone... bueno, esperad, que no lo estáis viendo, joder, dame un segundo. Bueno, lo tenemos por aquí, ¿vale? Reformista, que es añadir 2 cubos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que se va a poner aquí solamente uno de los cubos se va a pirar de varas, ¿vale? No se puede poner más. El que sobra siempre se descarta. Con lo cual ponemos aquí 2 cubos. 2 cubos y podemos quitar un descontento. Bueno, en este caso, descontentos ya no tenemos en la US, con lo cual, naranja de la China. Pues ponemos este de aquí, esto de aquí ya lo podemos eliminar. Así que muy bien. Ahora, a partir de aquí, pues fijaros, habilita líder progresista, ¿vale? Va a haber descontentos, va a haber reformas y ya a partir de aquí son 2 descontentos, 3 descontentos, 4, vamos, ya a partir de aquí todo malo, malísimo. Venga, pues vamos a continuar con el siguiente. Dice, reforma de acuerdo con el líder actual, si van ganando la partida y un +1 por nación democrática y alineada con Estados Unidos, marca una hoz y un martillo. Pues no, en este caso naranja de la China. Vale, pues venga. Entonces, una vez hecho esto, ¿vale? Ahora dice que verificar si se lleva a cabo una reforma, que evidentemente no va a haber reformas, porque no simplemente es quitar aquí descontentos, con lo cual, pues nada de nada, ¿vale? Añadir carta diplomacia, vale, pues este lo tendremos que añadir ahora. En caso de que hubiese descontentos y demás, por cada espía que tuviésemos, podríamos quitar pues cosas, ¿vale? Podríamos, por ejemplo, si fuera así, ¿vale? Si hubiese descontentos y demás, el jugador soviético puede agotar a los espías en la URSS para evitar pues esos descontentos, ¿vale? Entonces, se retira un marcador de embargo de las casillas, ¿vale? Que no tenemos embargos. Y ahora tirada de Estados Unidos. A ver, se tira marcador de embargo, nada. Y ahora se tira tirada de Estados Unidos para su presidente. Pues venga, vamos para allá. Venga, tirada de Estados Unidos. Una cosita que tenemos por aquí para el presidente. Así que esto de aquí lo quitamos. Cogemos 2 dadetes. Vamos a ver si salen doble unos o alguna cosa de esas guapas. Vale, un 2 y un 3. Esto significa que resultado doble de 1, 2 o 3, nada, el presidente es asesinado, tiraron un dado, patatín de patatán, vale, pues nada. +1 por descontentos, ¿vale? Pues tenemos aquí un 3 y un 4, con lo cual, pues nada de nada, ¿vale? Por cada dado, un descontento en Estados Unidos, vale, pues nada, me parece a mí que vaya tela.
Vaya tela, no vamos a poder hacer, no, esta vez sí que presidente va a sobrevivir, así que nada de nada. Pues venga, habrá que poner aquí un 3, ¿vale? Y aquí ponemos un 4, porque no se puede hacer nada. Aunque haya ahí un descontento, pues no hay tu tía. No hay tu tía. A ver, modificador por cada dado tiene un 1, o sea, un menos 1, más 1 se va perdiendo. Vale, como va perdiendo, más 1 menos 1 es un 0, así que sería realmente un 2 y un 3. Resultado doble de 1 y 2. Presidente asesinado. Tirar un dado más un descontento en Estados Unidos. Ah, vale, vale, fenomenal. O sea, que se queda en 2 y en 3, ¿vale? En 2 y en 3. Venga, pues en 2 y en 3. Venga, pues ahora, Estados Unidos avanza una casilla hacia la derecha en el registro de deuda. Va, pues entonces lo ponemos aquí. Y pues ya está, pues ya estaríamos ahí, tope guay, tope guay. Más cositas, colocar todos los espías como disponibles. Vale, pues entonces ponemos aquí estos como disponibles, voy a poner el resto, voy a hacerlo así fuera de cámara, ¿vale? Porque así pues voy avanzando poco a poco, un poquito más, voy avanzando. Y pues nada, en ello estoy, ¿eh? No sé si lo estoy viendo, pero en ello estoy. Venga, por aquí tenemos una inversión, por ahí tenemos cositas y más espías que yo tengo por aquí, tope guays. Vale, venga, vamos a ello, vamos a ello, vamos a ello. Y ahora ya sí que está apañado. Yo creo que ya no me quedan más espías por ningún lado. Vale, fenomenal. Venga, el siguiente. Dice, cada jugador agrega un marcador de descontento por cada arma nuclear a 2 o menos de distancia de su patria, si no se tiene tecnología. Vale, pues nada, no hay ningún problema, ¿vale? Eso no va a ocurrir porque no hay armas nucleares. Se retiran los discos de la casilla de descifrado, tampoco hay, porque eso es en la parte de tecnología. Y ahora se toma la pila de escape, perdón, se coloca un cubo de tecnología en la casilla de computadora si se ha investigado la computadora central. Pues venga, ahora vamos a ir a la parte guapa, que es el tema de la computadora central, y vamos a ver cómo funciona esto. Venga, vamos a explicar entonces lo del tema de la computadora central. Veis aquí que he hecho, digamos, un primer plano con el tema de la investigación tecnológica de esta computadora central. Bueno, computadora central, de la industria realmente, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona esto? Yo me he hecho una chuletilla, ¿vale? Que es justamente la página 12 porque pues no está bien redactado, no está bien explicado. Que como veis aquí, si os mola el tema, bueno, pues puedo dejaros ahí, si me lo queréis, si me lo pedís y demás, puedo dejar un link con esta chuletilla que me he hecho. De hecho, la he maquetado, ¿vale? Veis, página 12 y tal, porque he puesto aquí cómo funciona el tema de los transistores de silicio, ¿vale? Como veis, el texto es bastante más grande que el que viene originalmente en las reglas del juego, que la verdad, en las reglas del juego, mirad, os lo voy a mostrar ahora mismo, os lo voy a enseñar, son un poquito deficientes, ¿vale? Vemos por aquí, ¿vale? Transistores de silicio, como veis son cuatro frasecitas nada más, ese párrafo, ¿vale? Y pues la verdad es que no dice mucho y faltan un mogollón de cosas que, como veis aquí, pues el párrafo es muchísimo más grande, ¿vale? Esto es una chuletilla que yo me he hecho para ver cómo funciona. Entonces, voy a explicar de manera fácil cómo funciona el tema de la investigación tecnológica de industria. Ahora mismo tenemos aquí supercomputadoras, ¿vale? Lo de las supercomputadoras nos va a permitir que por cada 2 cubos que haya, uno de ellos lo vamos a poder utilizar para investigar, ¿vale? Y el otro pues se descartaría. Es decir, ahora que estamos en el turno, ahora que estamos en el final del turno, vamos a llamarlo así, cogemos un cubito, ¿vale? Y lo ponemos aquí. Ya tiene 2, ¿vale? Al tener 2, pues bueno, cuando llegue el momento de poder realizar una investigación, pues podrá coger uno de los cubos de aquí y el otro se desecha, ¿vale? Entonces yo aquí también tengo un cubo. ¿Por qué estamos agregando un cubo? Bueno, porque aquí en la computadora central nos permite agregar un cubo cada turno, por eso mismo lo estamos agregando. Y aquí nos pone claramente que cada 2 cubos
que haya en la computadora central, cada 2 cubos, pues puedes utilizar uno de ellos para ponerlo en la tecnología que tú quieras y el otro pues se descarta, ¿vale? Eso es lo que pone en las reglas. Muy bien, ¿cómo funcionan ahora los transistores de silicio? Los transistores de silicio funcionan de la siguiente manera, ¿vale? Si ya tienes los transistores, en este caso no lo hay, pero si ya lo tuviese los transistores desarrollados, puedes sacar uno de los cubos de la caja de computadoras, ¿vale? Para ponerlo en el tablero de tecnología directamente, lo podrías hacer ya, ¿vale? Ya sea por un evento cuando realices una acción de investigación, ojo, cuando realices una acción de investigación, ya sea por un evento que hay una carta que se llama NASA o la NASA, permite hacer una investigación sin más, sin necesidad de una carta de dinero, ¿vale? O bien por una carta de dinero durante tu turno, lógicamente, ¿vale? Porque las cartas de evento y de dinero son en tu turno. Pon un cubo en el tablero de tecnología que quieres desarrollar, como viene siendo habitual, porque la carta esa te lo permite hacer. Y además, gracias a los transistores de silicio, puedes coger un cubito de aquí y se lo añades a esa tecnología u otra que tú quieras ponérsela, ¿vale? Ejemplo. Imaginaros, estamos en un turno nuevo, a mí me sale una carta de dinero, imaginaros que esto está aquí, me sale una carta de dinero, ¿vale? Y yo quiero desarrollar, pues, yo qué sé, el americano quiere desarrollar automatización, ¿vale? Pues entonces saco una carta de dinero, lógicamente pondría un cubito, ¿vale? Un cubito, y como tiene transistores de silicio, pues podría coger este, ponerlo aquí y ya, como veis aquí hay un 2, y ya lo tendría desarrollado directamente. Ya está, así de fácil y sencillo. Así de sencillo, ¿vale? Así es como funciona el tema de los transistores de silicio. Y ya estaría. Ya estaría. Por cierto, esta tecnología sustituye esta, por eso los dos tienen el mismo color, ¿vale? Esta, digamos, quedaría tachada, esta no se podría hacer porque ya transistores de silicio es mucho mejor que supercomputadoras, ¿vale? Pues ya está, pues esto sería todo. Pues así es como quedaría todo el tinglado. Muy bien, pues venga, vamos a poner cómo estaba todo esto. Si tenéis alguna duda, no hay ningún problema, yo puedo dejaros esta chuletilla, aunque podéis parar el vídeo. Os lo pongo aquí momentáneamente, ¿vale? Os lo pongo aquí momentáneamente. Podéis parar el vídeo y así lo leéis tranquilamente lo que hacen los transistores de silicio, por si no queda claro, ¿vale? Bien, si por algún casual o por lo que sea lo queréis, esta chuletilla que yo me he hecho, me lo pedís y yo lo dejo en la descripción y sin problemas. Venga, pues continuamos con el final de turno. Veamos, otra cosita que hay que quitar es lo de repetir tirada, porque ya el americano ya no tiene ventaja, aunque marque en el equilibrio naval más 1 de ventaja, ya no la tiene porque estamos al mismo nivel en evaluación de inteligencia, ¿vale? Los dos estamos a 2 y solo se puede sumar, o sea, solo se puede adquirir este token cuando me sacará, pues por ejemplo, un puntito de inteligencia. Como estamos a 2, él no está a 3 ni nada, pues esto se queda como está. Muy bien, pues se lo quitamos. Y ahora viene que se toma de la pila de descartes, ¿vale? Esto lo haré ya fuera de cámara. Cogemos la pila de descartes, quitamos, ponemos las nuevas. Y el jugador soviético puede añadir las cartas de producción de petróleo, en este caso no, porque el petróleo entra en el turno 5. Así que nada de nada, en el turno 5. Vale, pues ya estaría, ¿vale? Ya con esto me faltaría nada más que esto de aquí, que lo hago fuera de cámara, como he dicho antes, y ya lo tendremos apañado para el siguiente turno, ¿vale? Para el turno 3. A ver, cositas, una cosita que he de comentar. Al final del turno 1, bueno, al final del turno 1 no, sino en el turno 1, cuando hicimos lo de la guerra civil, os tengo que pedir perdón porque me guié por la referencia rápida, ¿vale? O la guía de referencia esta, o referencia rápida, o como queréis llamarlo. Resulta que aquí está bastante deficiente, ¿vale? No me di cuenta porque aquí viene un reglamento, pero bastante escueto, ¿vale? Guerra civil, tal, pero realmente no te está diciendo todos los pasos a seguir. Y como vimos en el reglamento, venían los 18 pasos que son, o los 15 pasos que son, que hay que seguir para poder realizar lo de la guerra civil.
Aquí viene muy resumido, con lo cual no me vale, no nos ha valido, ¿vale? Entonces, por eso nos ha salido unos resultados muy diferentes a cuando lo hicimos en el primer turno, lo de las guerras civiles. Entonces, ¿qué es lo que hay que seguir? El reglamento, ¿vale? En este caso hay que seguir el reglamento, esos 18 pasos hay que seguirlos, porque en la guía de referencia no dice que por lo menos a mí no me ha parecido, a lo mejor está, pero yo no lo he visto, que hay que tirar también por la parte de los rebeldes. O sea, se tira primero por el gobierno que hay actualmente, o sea, imaginaros aquí, por US, ¿vale? Por USA, y después hay que tirar por los rebeldes. Eso aquí, pues yo no lo he visto. Sinceramente, no lo he visto en la guía rápida por ningún lado. Resultado de la guerra civil, jugador rebelde, patatín patatán, pero no viene nada, ¿eh? Jugador de gobierno por cada éxito rebelde, si tiene tal. ¿Veis? Es que viene muy escueto. No, sí, tiene cosas guays, la referencia rápida, pero viene tan escueto que al final no. Faltan cosas igualmente, entonces no compensa. ¿Vale? Fijaros siempre en el reglamento. Así que nada, lo voy a dejar aquí. Daros las gracias por estar ahí. Daros las gracias por suscribiros y seguirnos. Y a los que no, por favor, suscribiros al canal, que así nos ayudáis a traer material nuevo. También os podéis seguir en redes sociales, Twitter, Facebook, Instagram, en Twitch, que hacemos directo los fines de semana. Y por aquí, evidentemente, por YouTube, ¿vale? Así que nos vemos en el próximo vídeo. Venga, hasta luego.